Doctores, vamos a dar inicio a la audiencia seguida contra el señor Iglesias. En la oportunidad vamos a escuchar el alegato de la defensa. Asimismo hago saber que hoy día no va a haber pronunciamiento de últimas palabras, no vamos a cumplir con esa faceta procesal, sino el 19 de junio. Bien. No sé, doctores, ¿quién inicia el alegato? Yo inicio. Perfecto. Bueno, gracias, señora presidenta. Esta defensa ha escuchado muy atentamente y cuidadosamente el alegato formulado por el representante del Ministerio Público. Y, en primer lugar, vamos a dejar en resguardo el inmenso respeto que ambos defensores tenemos tanto por la investidura como por la persona del representante del Ministerio Público Fiscal. Dicho esto, creemos que el mismo ha hecho un análisis equívoco, arbitrario, descontextualizado, fragmentado de toda la prueba que se ha incorporado desde el sumario y acá en esta audiencia oral y pública. Y entendemos que desde el lado de la defensa, que diametralmente opuesta ha hecho un análisis medular, casi paso por paso de cada prueba que se fue incorporando, no cabía otra posibilidad que las conclusiones a las que llegáramos fueran diametralmente opuestas. Y desde ya me apresuro y adelanto que esta defensa va a solicitar la absolución de Alejandro Carlos Iglesias por el delito por el que fuera traído a este juicio. Todo ello, señores jueces, atento a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente vamos a pasar a exponer. La realidad, señores jueces, es que nos encontramos en una dualidad donde no admite ningún tipo de variantes ni de matices. O sea, estamos en un caro seca, en un caro cruz, y esto se va a definir. Tenemos que encontrar la verdad real, o lo que más se aproxima a la verdad real de lo que pudo haber sucedido en la trágica noche del 9 de abril del 2017 en el domicilio de la avenida Nazca, 2625 tercero B, donde convivían madre, hijo, víctima e imputado en esta causa. Les decía, señores jueces, que estamos en dos posibilidades, suicidio o homicidio, no cabe otra posibilidad. Y entonces, esta defensa se va a abocar directamente al análisis de la prueba. Y comenzaremos con lo que fue la indagatoria de Iglesias. Entonces, debo retrotraerme como defensor a mi primera entrevista con Iglesias en la alcaldía de Tribunales con 5 o 6 días detenido, y así Iglesias me hace un relato concreto, justificado, de las nociones que pudo haber tenido su madre para llegar a tan trágica decisión. Y yo salí de esa entrevista con la íntima convicción, o con la corazonada, por así decirlo, como profesional, de que estaba en presencia de una persona inocente. Si bien, por supuesto, tenía las dudas que conllevan una causa como esta, difícil, donde se planteaba una hipótesis de excepcionalidad, esas pequeñas dudas fueron evacuadas inmediatamente a las 3-4 horas cuando se apersonó en mi estudio la hermana del imputado, la señora Silvina Iglesias, que recién llegaba de Estados Unidos, y ante la explicación que le daba este profesional de que había que avanzar en una defensa de tipo audaz para ir a por todo, a ver la verdad real de lo que había sucedido, enseguida me frenó y me dijo: doctor, si yo tuviera alguna duda de que mi hermano pudo haber hecho lo que dicen que hizo, yo no estaría acá. Estaría en Estados Unidos y lo dejaría que se pudra en la cárcel. Por lo cual, si bien es cierto que el impacto que produjo esta confesión, por así decirlo, en este defensor, no fue el mismo que produjo ni en el juzgado de instrucción, en la Fiscalía de Instrucción, ni ante el mismo Ministerio Público, que en su alegato la tomó casi como un testigo de concepto, me pareció importante remarcarlo porque para mí yo lo tomé como casi como una piedra basal para estar hoy donde estoy, defendiendo, para aceptar este cargo que tan dignamente me fue conferido. Y entonces sí nos adentramos en la indagatoria de Iglesias. Y este defensor la dividió en lo que es lo macro y lo micro. O sea, en lo general, lo que nos cuenta Iglesias en su indagatoria es que hacia
fines de 2016, él convivía con su madre y esta mujer, la señora Dora Hren, una mujer todoterreno, la mujer orquesta, dicho por él, y que se encargaba de todos los quehaceres y de la vida cotidiana, como hacer las compras, pagar los impuestos, con actividad social, colaboraba con el edificio, su actividad en la iglesia, pero que hacia fines de 2016, principio del 2017, se empieza con un proceso de artrosis en sus miembros inferiores, que fue un proceso violento, ostensible, rápido, que comenzó primero sobrellevándola con un bastón y entonces ella la podía seguir movilizándose, pero esto fue muy progresivo, fue muy violento, y en el lapso de 3 meses la dejó casi inmovilizada, o sea, casi sin posibilidad de desplazarse. Y que fruto de esto, su madre cayó en un pozo de extrema angustia, una profunda depresión que la llevó en la madrugada del 9 de abril a tomar tan trágica decisión. Esto es, a grosso modo, lo que nos dice Iglesias. Y después sí hace una explicación de lo que serían las últimas horas de su mamá, y arrancando desde ese incidente digestivo, gastrointestinal que tiene el día miércoles. Esto ocurrió entre la noche del sábado y el domingo. El día miércoles ella tiene un incidente en su domicilio de incontinencia y no pudo llegar al baño y requirió el auxilio de una vecina, que después analizaremos del testimonio de Verdejo. Y que el día jueves transcurrió normalmente, el viernes era el día de cobro de la señora Dora Hren, entonces él se tomó su día de trabajo para acompañar a su madre, cosa que hizo, y nos relató que se dirigió al primer banco a cobrar su primer beneficio en un verdadero derrotero, que necesitó entrar en un bar para que le den un vaso de agua, le costaba mucho movilizarse, logra su primer cometido, luego tenían que distanciarse 100 metros a cobrar el otro beneficio, y también nos narra una situación de que una persona en la vida pública lo tiene que ayudar a llegar a ese banco. Bueno, logran cobrar esos 2 beneficios y vuelven a su casa en taxi, que había cobrado alrededor de 25.000 pesos, y la señora Dora Hren separa 4.000 pesos para que el señor Iglesias pueda enfrentar los compromisos de los impuestos de la casa y demás, cosa que hace. Y ya en el día sábado se levanta normalmente, en absoluta cordialidad, nadie refiere peleas, discusiones, golpes, y coinciden en el señor Iglesias iba a retirarse unas horas a la tarde, tenía que comprar una ropa para él y demás, y preacuerdan que como ella seguía con ese problema digestivo, iba a comer una especie de puré, estaba en una dieta muy estricta, y que él se iba a propinar traerse su comida desde afuera, cosa que hace. Y ya alrededor de las 20:30, 21, llega a su casa con sus empanadas, comen juntos, cenan, un diálogo cordial, reitero, ninguna vecina refiere ninguna discusión, ninguna pelea. Y que alrededor de las 23:30, la señora Dora Hren, luego de lavar los platos, porque si hay algo que tampoco estuvo controvertido acá, es que la señora en sus miembros superiores no tenía ningún inconveniente, le comunica a su hijo que la acompañe hasta el baño, hasta el dormitorio, porque se iba a acostar, y que le iba a pedir lo que serían los últimos 2 favores, que he dicho por Iglesia, nunca me imaginé que serían los de su vida, pero que así fueron. Entonces le solicitó que le levante un poquito la persiana y le deje la luz del velador encendida. Cosa que Iglesias hace, la acompaña del brazo hasta el baño, se dirige al dormitorio, da un relato claro, hace lo que le había pedido su madre, vuelve al baño y del brazo la lleva hasta su dormitorio, hasta su cama, donde la deja, y ella por sus propios medios se acuesta para dormirse. Que en estas circunstancias él se retira hacia el dormitorio de su hermana. Hablo porque todos estuvimos ahí y sabemos que es el dormitorio que está contiguo al de Dora Hren, porque se quedó viendo unos videos en la computadora de noticias y de deportes. Hasta alrededor de la 1 de la mañana, 1:30, que él se va a dormir a su dormitorio, que es el que está enfrentado al dormitorio de Dora Hren, con el baño en el medio. Que en esas circunstancias se despierta alrededor de las 9:30, que le llama la atención que hubiera tanto silencio, porque si bien la señora Hren estaba inmovilizada, ella podía trasladarse hasta la cocina, y generalmente ya para esa hora era normal que estuviera despierta o levantada.
se acerca al comedor, ve que no hay movimiento, sí, a la voz de Dorita, hay que levantarse, se acerca al dormitorio de su madre y se encuentra con un escenario ya de por sí choqueante, o sea, la señora Dora Hren acostada, con el acolchado tapado, los dos brazos extendidos, y enseguida presagió que algo podía haber pasado, por lo cual se dirigió a tomarle el pulso a su madre. Y que cuando le está tomando el pulso se percata de que su madre tenía anudado en el cuello una media con la que se había ahorcado. De por sí, Iglesias no es de una persona de armas tomar, por así decirlo, y lo primero que se le ocurrió fue salir en auxilio de su vecina, que paliar de por medio le fue a golpear la puerta a decirle: mira lo que me hizo, mi mamá se suicidó. Así se presenta Marta Rox, que también luego presta su declaración testimonial, lo acompaña a verificar un poco lo que le había dicho y que se encuentra en esa situación, y le dice: ¿qué hago? Iglesias, reitero, no es de armas tomar, necesita que le digan lo que tiene que hacer. Entonces Marta le dice con amplio sentido común: comunícate con el SAME, llama a la policía. Cosa que hace Iglesias, sí, efectivamente se presenta al SAME, constata el cadáver de la señora Dora Hren. Viene la policía, lo mantienen separado de la escena del hecho, lo tienen en el living, y luego de formalizar el levantamiento de rastros y demás investigaciones, lo trasladan a la comisaría, donde ya lo notifican que está formalmente detenido. Y así, en esas circunstancias, llega a su primera indagatoria formal, por así decirlo, y ante la jueza de instrucción, Vilma López, el defensor oficial ni siquiera tuvo una entrevista con él, simplemente le dejó un papel con su teléfono, y prácticamente que acordaron con Vilma López que no iba a declarar y se le iba a dar traslado para hacer una pericia psiquiátrica. Esto es básicamente lo que nos cuenta Alejandro Iglesias en su indagatoria. La realidad es que de toda la prueba que fuimos colectando a lo largo de este juicio, nada de lo que dijo Iglesias fue controvertido, ni pudo ser contradicho. Lejos de eso, yo creo que fue ampliamente corroborado por todos los testigos que estuvieron acá. Y empiezo con Silvina Iglesias, con la hermana, que prestó declaración y un poco fue conteste con esa entrevista que ha tenido conmigo, por lo cual no me voy a reiterar, pero sí dejó bien en claro que ella no tiene la más absoluta duda de la inocencia de su hermano. Por convivir 30 años en esa casa, por viajar anualmente, por haber estado 3 meses antes del hecho y por conocer ambos temperamentos y de qué era capaz cada uno. Pero acá yo separé algunas frases que me parecieron interesantes. Primero nos dijo que planeaba venir en diciembre y que su señora madre le dijo: no, mira, estoy con mucha actividad por el tema de la gente de la iglesia, en la fiesta, ¿por qué no te venís para enero que festejamos mis 80 años? ¿Y por qué separé esta frase? Porque es realmente lo que nos dice Iglesias. Uno presupone que estos viajes no se adecúan en 2 o 3 días o en una semana. Esta charla tiene que haber sido octubre, noviembre. Iglesias dice que hasta fines de diciembre su madre era la mujer orquesta. Entonces es condescendiente con esta apreciación. Por supuesto, la testigo aceptó y viajó para festejar los 80 años de su madre. Nos dijo: cuando vine mi mamá no estaba bien. Estamos posicionados en mediados de enero, principio de enero. Cuando vine mi mamá no estaba bien. Lloraba de dolor. Ya no era la misma. Mi mamá tenía miedo de caerse. Refería siempre que tenía miedo de caerse como su madre. O sea, como la abuela de la testigo. Y nos contó también, dijo: discutí con mi hermano, con el imputado en estas actuaciones. Entonces, a preguntas de todas las partes, o sea, en qué contexto se había dado esas discusiones, nos dijo claramente: mi hermano siempre fue un malcriado, o sea, mi hermano dependía absolutamente de mi mamá, porque mi mamá tenía un trabajo
perdón la palabra, creo que dijo algo así, un trabajo pedorro, o sea, que como que lo quería hacer reaccionar, que tenía que encarar otro tipo de vida. Dijo, mamá un día no va a estar, o sea, ¿qué vas a hacer vos? Mamá un día no va a estar. Esa reacción buscaba. Y nos dijo, casi al final de su relato, para la concepción de Alejandro, mi mamá era eterna, dijo. Como que Alejandro nunca tenía concepción de la posible muerte de su madre. Bueno, retorna a Estados Unidos a continuar con su vida y ya nos relata que los llamados esos semanales que antes de su viaje se referían a cuestiones de la vida cotidiana, la política, la inflación, los presidentes, ya pasaron a ser absolutamente monotemáticos. O sea, cuando ella vuelve a Estados Unidos los llamados eran absolutamente de dolor, remedios, las incontingencias del PAMI, todo un derrotero de sufrimiento que eran conversaciones absolutamente monotemáticas. Y en el medio de esa llamada vamos llegando a la última que tuvieron en vida madre e hija, que es la llamada del 4 de abril. Y es una llamada que para esta defensa es muy importante, porque el contexto en el que se dio, o sea, la señora Silvina Iglesias estaba trabajando en Milán, y cuando hace el traslado horario del llamado, resultó ser que la llamó a las 7 de la mañana. Y no había registro alguno en 18 años que la madre la haya llamado en ese horario, en un estado casi desesperado, nervioso. Nos dijo que fue una llamada fea, con discusiones, con rencores, y que el tenor de la llamada o el contenido de esa llamada fue el famoso venite ya, tenés que venir ya. Tu hermano no entiende, te van a llevar todo, tenés que venir ya. Y estas son las explicaciones que hablaba de mi primera entrevista con Iglesias. La señora Dora Hren le iba dando el mensaje por separado a cada uno de sus hijos. Nunca los juntó y les decía esto. Fue por un lado y por el otro el mismo metamensaje. Pero en el testimonio de Silvina Iglesias queda claro que, porque esta defensa se rompió la cabeza tratando de averiguar, pero escúcheme una cosita, en 18 años nunca hubo un llamado de esta entidad. Cuando falleció su papá, cuando falleció papá, inclusive yo quise viajar y me dijo, no tiene sentido, papá ya está descansando, mañana lo vamos a enterrar, no tiene sentido. O sea, ¿qué podía ser tan importante? ¿Qué podía ser tan importante para Dora Hren que su hermana viniera, que su hija viniera, perdón? Tenía que venir a hacerse cargo de su hermano, porque la señora Dora Hren tenía fecha de caducidad. El venite ya es porque la señora Dora Hren tenía decidido suicidarse el día 9 de abril. Y terminó de cerrar esta hipótesis defensiva porque cuando la señora Silvina Iglesias, después de declarar acá, se va a Estados Unidos, le hacía ruido las preguntas de esta defensa, pero ¿por qué? Venite ya, venite ya. Y lo que hizo fue verificar que su abuela, la madre de la señora Dora Hren, se comunicó con nosotros y con su hermano, le dijo, la abuela se murió el 9 de abril. Entonces ahí empieza a tomar más validez el tema del venite ya el día 4, porque les reitero, la señora Dora Hren tenía decidido suicidarse e irse de este mundo el mismo día que su madre, que la abuela del imputado y la abuela de la testigo. También recordó frases del tenor, siempre con Silvina Iglesias, me voy a tirar abajo de un tren. Si no estoy bien, prefiero morirme. Estas son todas cosas que la señora Dora Hren le dijo a su hija mientras estuvo acá. Que pasó un cumpleaños que si bien la velada fue agradable, después terminó siendo una anécdota muy triste porque en escasas 5 cuadras tuvo que tomarse un taxi y Alejandro vino caminando, pero justo confluyen en la entrada del edificio con una vecina, de lo cual da testimonio Verdejo, que estaba con su hija, que era la protegida de Dora, y entonces la vio en tan mal estado que se puso a llorar, y terminó siendo una noche media triste, pero posicionémonos, mitad de enero, 3 meses antes, este era el estado de Dora Hren. Después nos relató las dificultades para enterarse de lo sucedido, porque acá la policía investigó mucho, levantó huellas, rastros, no vio un sobre gigante para comunicarse con la testigo para avisarle de la situación de su madre y de su hermano. El destrato policial,
detalles que para esta defensa ahora hoy resultan menores, pero los contó acá en esta audiencia. Llegamos entonces al triángulo de vecinas y declaró en primera instancia la señora Marta Rox, que es importante porque es la que llega casi concomitantemente, o sea, llega Alejandro Iglesias a la escena y la va a buscar a ella y vuelve con él. Entonces es importante a los efectos de indubitar que la señora Dora Schren estaba en su cama, con el acolchado, los dos brazos por fuera, al costado de su cuerpo. Nos retrató, nos dijo, empecé por el final de Marta Rox, pero dijo, la vio como dormida, o sea, una escena absolutamente normal, donde no hay hematoma, golpe, sangre, chorreo, lesiones, desorden. Estaba como dormida, nos dijo. Y separé algunas cosas algunos dichos de Marta. 20 años conviviendo con imputado y víctima, palier de por medio. Trato cotidiano, diario les diría. Mucho más en el final de Dora Schren, que necesitaba de sus servicios. El último año estaba muy enferma. Ya no podía caminar. Yo la esperaba en la puerta y la llevaba hasta el tercer piso. Cuando Alejandro se iba a trabajar, si había alguna suerte de desconexión entre madre e hijo era porque Alejandro se iba a trabajar, entonces por ahí no podía cuidarla todo lo que Dora quería. Entonces dice que ella lo suplía y la esperaba abajo, y si venía del kinesiólogo o algo, la acompañaba hasta el tercer piso. Nos dijo que Dora Schren adoraba a su hijo, era una madre sobreprotectora. Contó el incidente con Betina, porque por supuesto entre los vecinos todo se supo de este problema de la incontinencia que tuvo, pero que en charlas que ellas tenían mientras esperaban a Alejandro del trabajo, ya sea en el departamento de Dora, donde quedaban, ella estaba siempre sentada en su sillón, y que charlaron, y frases como, miren cómo estoy. Nos dijo que estaba avergonzada de ella misma, se sentía como humillada, no quería, se recluía porque no quería que la vieran en esas condiciones. Estaba muy caída, muy deprimida el último tiempo. María Rodríguez, segundo piso, también 18 años de vecindad, nunca discusiones, nunca peleas, tenor parecido. Nos contó particularmente que Dora colaboraba con el edificio, repartía la correspondencia, una mujer vital. Y nos dijo, bueno, que dio fe de que iba a la iglesia como una actividad social, a preguntas de todas las partes y fundamentalmente del tribunal, también acerca de si era muy religiosa, porque claro, no podemos encontrar el motivo por el cual Dora Schren se hubiera suicidado. Entonces se intentó por el lado de la religión, no, pero ella lo utilizaba como una actividad social, o sea, para sentirse ocupada, activa, fue absolutamente clara. Nos dijo, en febrero todo empeoró, le puso plazo, le puso tiempo, en febrero todo empeoró. Cuando se fue, su hija decayó mucho más. Coincidente. Y también fue coincidente en el miedo de caerse. Dora Schren tenía constantemente ese miedo de caerse. Tenía miedo de caerse porque le había pasado con su madre. Su madre se había caído, había quedado 5 horas tirada hasta que la pudieron auxiliar. Y después de un tiempo donde quedó postrada al cuidado justamente de Dora Schren, que era enfermera, vio lo que sufrió su madre y la cuidó hasta sus últimos días, que le reitero, quedó postrada y recordando esas escenas, fue contundente con todos los testigos, a todos les dijo lo mismo, tenía miedo de caerse, tenía miedo de repetir esa historia, por eso lo evitó. También llegó casi concomitantemente, o sea, atrás de Alejandro con Marta, llega, por supuesto se avisan, un piso, María Rodríguez. ¿Qué dijo? La vio normal. Posición frontal, manos extendidas a los costados, con el acolchado y sus brazos fuera. Ninguna duda. A preguntas de esta defensa acerca de Alejandro, ¿qué nos puede decir Alejandro? Alejandro no era agresivo para nada, adoraba a su madre. Betina Verdejo, para terminar el triángulo de vecinas.
También 12 años viviendo en el 6º piso, no por ahí con tanto trato cotidiano con víctima e imputado, pero nos refirió a 2 situaciones de salud. Una menor, donde fue solicitada porque se había descompensado con la presión arterial, llamó al PAMI, vino, la contuvo enseguida con una medicación, no pasó a mayores. Y después sí, el relato del que dan cuenta Iglesias y las vecinas, en cuanto a ese tema de la incontinencia, que la dificultad para trasladarse no le permitió a Dora Hren llegar al baño 3 días antes de tomar tamaña decisión. Pero no es tan importante el incidente que le ocurrió, sino nos dijo, verse en ese estado la sobrepasó. Estas fueron las palabras de Bettina Verdejo. Verse en ese estado la sobrepasó. Como que fue un punto límite para Dora. Más allá de la fecha que se aproximaba, esto fue determinante. O sea, volvemos a la humillación, a la vergüenza, con un hijo que no fue capaz ni siquiera de higienizarla, o sea, que tuvo que depender de una vecina del 6º piso a las 5 de la mañana para que le venga a cambiar un pañal o acercarle una bombacha. Y nos relató un hecho casi fortuito, que estando en la puerta del edificio pasó una señora con una silla de ruedas. ¿Saben lo que le dijo, señor juez? Si me ven así, yo me mato. A ver, todos ante una incontingencia, una contrariedad en la vida, somos capaces de decir una frase como esta. Todos, no, mirá lo que me pasó, me mato. Ninguno lo ejecuta, o sea, no tiene valor hasta que uno lo ejecuta. La señora Dora Hren se lo dijo al hijo, a la hija y a las 3 vecinas que convivían prácticamente a diario con ella. Fue dando avisos, nadie lo tomó como una frase literal. Por supuesto que con el diario del lunes y a la resulta de lo que sucedió adquieren una importancia relevante, al menos para esta defensa. Entramos en testimonio de los policías que investigaron, y que Dios nos libre de estar en una investigación donde investiguen de la manera que investigaron Romina Actis y el inspector Castillo. Testimonio por demás pobres, que bueno, el Ministerio Público le trató de dar cierta entidad. La realidad es que Romina Actis nos habló de una muerte de dudosa criminalidad que fue convocada y que encontró a la víctima con un brazo afuera, mentira. Con el camisón manchado de sangre, mentira. Y con un sangrado prominente del oído, mentira. Las 3 cosas que dio fe fueron mendaces. Y sí, hubo un pequeño diálogo con el tema a la famosa foto de Foja 126 a 128 y 28 vueltas, donde figuraría la sangre en el camisón. Y fue llamada la atención hasta por la presidenta del tribunal, pero puede ser que estas sean las fotos donde nosotros tengamos que decidir si hay sangre o no hay sangre, una fotocopia donde no se ve absolutamente nada. Requirió, reitero, la atención de la presidenta del tribunal. Que para la próxima, nadie pidió fotos de mejor calidad como las de la autopsia. ¿Cómo puede ser que en una mesa de autopsia surjan cosas que se pretenden inferir de una fotocopia de mala calidad? Mucho más cuando se está resolviendo lo que se está resolviendo. Castillo, bueno, recordaba muy poco, que recurrió al lugar por un llamado al 911 y que por una persona sin vida. Sí dijo algo interesante, que fue el que charló con el hijo, con el imputado, ya a esa altura, que no se percibían lesiones ni en víctima ni en imputado, y que él había visto a la señora Dora Hren con los 2 brazos afuera, como la casi absoluta mayoría de los testigos. Y entramos entonces sí ya a las periciales médicas, donde a juicio de esta defensa por lo menos es donde se define absolutamente lo que tenemos que resolver hoy. Y casi caprichosamente, o empezaré por Murias porque fue el que dio el testimonio más, tenía que brindar o apoyar su pericia acerca de la personalidad del imputado, entonces se lo interrogó acerca de su conclusión de la indiferencia de Alejandro Iglesias. Entonces lo había catalogado como una persona indiferente. Entonces, sí, explicó que es una especie de apatía, que era como un témpano, o sea que él se le había muerto la madre y no estaba ni triste ni contento, o sea, ni lloraba ni se reía, un témpano. Ustedes lo vieron en Iglesias, todas estas audiencias. No,
en nada es contradictorio con... Sí, Iglesias es indiferente, no hay nadie contradice eso. Pero lo que nos dice Murias, que es muy importante y que por supuesto para el Ministerio Público le pasó por alto, nos dijo que Iglesias es indiferente, haya sido el autor o no. O sea que es el mismo perito Murias el que está abriendo el juego y la posibilidad. Porque si yo soy lógico y el perito me está diciendo Iglesias es indiferente, haya sido el autor o no, y yo tengo que hacer una correlación lógica, o sea, Iglesias pudo haber matado a la madre y ser indiferente. Y la señora Dora Hren pudo haberse suicidado, Iglesias ser indiferente. Y la respuesta es que sí. O sea, no ata la autoría a la indiferencia. Entonces, parece que no es un detalle menor, porque a pregunta de esta defensa le preguntamos, lo interrogamos, pero puede ser que por ahí esa indiferencia esté abonada a que Iglesias pasó en 2 horas de un hipotético duelo por la muerte de su madre, donde se encuentra con esa escena y de repente se ve sindicado como el autor. O sea, ya no tenía el problema de que su madre estaba muerta, tenía el problema que le estaban imputando el asesinato. Y por supuesto el doctor Muria con cierto criterio me dice, mire doctor, la verdad que cada mente es un mundo. Y bueno, Iglesias es indiferente. Iglesias le mandó un mail a su hermana cuando falleció su padre, papá falleció a las 15:45. Si eso no es indiferencia. Este defensor tiene un hermano en Estados Unidos, hace 17 años, cuando falleció su padre, lloramos 10 minutos por teléfono. No somos ni mejores ni peores hijos. Iglesias es indiferente, no cabe ninguna duda. No se puede atar a la autoría del homicidio de la madre, de ninguna manera. Declaró el licenciado Herrera, perito de parte. Presentó un informe que está acompañado, donde da su visión de la factibilidad de que Dora Hren se haya autoagredido de esta manera y haya decidido terminar con su vida de esta manera. Se lo interrogó acerca de por qué, bueno, por el contexto, porque el defensor se entrevistó no solo con Herrera, se entrevistó con varios peritos que por X razones no pudieron venir a declarar, el doctor Torre, el doctor Stingo, la doctora Lavolpe, y todos fueron contestes. O sea, hay que analizar el contexto, la coyuntura, la escena del crimen, es fundamental. Y bueno, y entendiendo desde ese lugar, dio su opinión de que un hecho como el que sucedió con la señora Dora Hren es absolutamente viable, excepcional, pero viable, posible, factible. Acompañó jurisprudencia de casos similares, nacionales, internacionales. Me refiero más a nacional porque es reciente. Todos recordamos el hecho de esta mujer que por diferencias con su marido ahogó a su hijo, y detenida en la cárcel de Metro Romero, solicitó un permiso para ir al baño y cuando estaba en el baño se suicidó exactamente de la misma manera que lo hizo la señora Dora Hren. La trataron de ayudar, llegaron tarde, murió enseguida, en la misma modus operandi que utilizó Dora Hren para suicidarse. Y, por supuesto, haciendo hincapié en lo que es el contexto de la escena del crimen, estaba todo en su lugar, en una escena de crimen de estas características, donde hay un tercero actuando, algo tiene que estar fuera de su lugar, que no podía ser. Bueno, haciéndose fuerte en eso es que apoya la tesis suicida, por así decirlo. Y entonces entramos en el dúo final de Farías y el doctor Losetti. Farías, que por supuesto para el Ministerio Público adquirió un valor sustancial. ¿Por qué? Porque tanto en instrucción como acá, cuando empezó a monopolizar esta especie de coloquio que tuvimos, nos dijo, empezó bastante suelto de cuerpo, después la cosa se le empezó a complicar con otro perito de mayor sabiduría, por así decirlo, pero en principio dijo, no, están las lesiones del párpado derecho. Yo llegué y tenía lesiones en el antebrazo y en el maxilar de ambos lados, y de la sangre provenía un chorreo de sangre prominente que ensució el camisón. Y la realidad, señores jueces, es que si todos percibimos lo mismo, o como lo percibió este defensor, el perito Farías de esta audiencia se llevó una verdadera paliza académica de parte de Losetti. Por lo menos es lo que percibió este defensor, porque le desmadró absolutamente todas las afirmaciones que hizo.
por supuesto, hará hincapié en la lesión del maxilar, pero nos dijo que ve el cadáver de cúbito dorsal, la presidenta del tribunal dijo, no, mire, como siendo en ese tema no se meta porque ya está claro cómo estaba el cadáver de Dora Hren. Pero fue rebatido en casi todos los puntos. Reitero, una verdadera clase nos dio el doctor Losetti, que ya sí, al final tomó preponderancia y mereció hasta el elogio de una de las vocalías, agradeciéndole tanta ilustración. Y lo dejé para final porque fue el final y porque fue el testimonio más claro, más concreto, más imparcial, un perito de oficio, más imparcial, más ilustrativo, nos desasnó a todo lo que estuvimos acá acerca de cómo podía ser factible una opción y otra. Nos tiró el currículum por la cabeza todo, dijo, tengo 11.000 cadáveres peritados. Alguna experiencia y sabiduría Losetti tiene en estos temas. Y nos dejó frases que fueron elocuentes por su contundencia. Dijo, la violencia que se ha ejercido no ha sido mucha. Se le preguntó y repreguntó, pero estaba muy apretado el nudo, había que hacer mucha fuerza, como si Dora Hren no tuviera fuerza en sus manos, pero la violencia que se ha ejercido no ha sido mucho. Dijo, comprimiendo los vasos circulares, existen movimientos reflejos donde disminuye la frecuencia cardíaca y llega a la muerte. Casi como un cuentito lo contó, para un chico de 5º grado. Nos dijo, ante una autoagresión existen mecanismos reflejos, llega a la muerte. Hay idoneidad mientras haya movilidad manual. Hay idoneidad, por supuesto que estábamos hablando de la autoagresión, hay idoneidad mientras haya movilidad manual. Y encima, como si fuera dicho por esta defensa, hay que ver si la mujer tejía, cosía, lavaba los platos. Dora Hren había lavado los platos 2 horas antes de suicidarse, o 3. Más ejemplificador, hay idoneidad. Si hay algo que tenía Dora era movilidad manual. Los problemas los tenían en los miembros inferiores. Después nos hizo una traducción prácticamente vulgar de su pericia en cuanto a lo que, a pregunta de esta defensa, qué es lo que le quiso transmitir a la jueza de instrucción, a la jueza de grado. Y nos dijo que él lo que le quiso decir es, vaya también por este lado, o sea, no se cierre. Es la regla general el suicidio, pero no vaya solo por este lado, investigue, fíjese. Perdón, ¿es la regla general el suicidio? El homicidio, perdón. La intervención de tercera persona. Que lo interrumpí. No. ¿Me puede dar el caso? Porque no sé si hizo mención del nombre de la señora que se... Para usted lo está estableciendo como parangón. Adriana Cruz, en el penal de Melchor Romero. Igual está en el informe del doctor Herrera. Entonces... ¿No fue traído el caso? ¿No fue traído la peritación de esa persona? No. Está, el contexto es similar y las condiciones. No, pero digo... No pues citado como bibliografía, doctora. Bibliografía, pero no específicamente... El caso puntual, es decir, está la desarrollado autopsia. el caso puntual. ¿La autopsia está? No, la autopsia no, está desarrollado el informe criminológico, o sea, la conclusión criminológica. Claro, la autopsia a la que llegaron, me refiero, las referencias del caso, cómo fue hallado como para saber, perdón. Eso sí, o sea, lo que vendría a ser, usted nos está preguntando cómo fue hallado el cadáver, eso está todo descripto. Bueno, continuando entonces, lo que le quiso decir a la jueza de instrucción Vilma López es vaya por este lado también, o sea, no se cierre en una sola línea, esto pudo haber sucedido. Y hace mención, porque el doctor Losetti había tenido algún inconveniente ya de mala interpretación por parte de Vilma López, y también nos dijo el caso de este chico Ferreira con la tragedia del sindicato ferroviario. Entonces, tenía una pequeña como deuda pendiente donde no había sido tenido en cuenta su dictamen, no había sido analizado como él pretendía que lo hiciera. Y también le dijo algo a ustedes, señores jueces, por supuesto con una, no sé si falsa modestia o queriéndose parecer menos, dijo, yo no estoy, el elevado criterio de ustedes, de vuestra excelencia, pero les dijo, este caso no es nada fácil. Es un caso absolutamente difícil, donde hay que tener en cuenta absolutamente todo. Y les dijo, hasta con
con estos movimientos. Puede ser tanto una cosa como la otra. Y sí tengo que hacer, entonces ahora me hincapié un poquito en la parte que, porque dijo, bueno, la lesión del párpado, yo vi algo en el párpado, me resultó raro, con una incisión, la descarté de plano, porque lo corrigió este defensor, perdón doctor, por las lesiones, no son lesiones, bueno, las desterró de esta manera, con una incisión, él se da cuenta si es vital o no es vital, del antebrazo lo mismo, una incisión en la mano que figura en la autopsia, y llegó una frase que es el paradigma del Ministerio Público, ¿no? Dijo, a mí lo único que no me cierra son las lesiones del maxilar. Pero, por eso, esta frase hay que ponerla, hay que contextualizarla, o sea, nosotros vinimos todos a este juicio, a esta audiencia, con la regla general de la hipótesis homicida. Entonces, tenemos la mujer golpeada, las lesiones defensivas, sangre, y excepcionalmente, bueno, Losetti estuvo a punto de volcarse por la teoría suicida. O sea, invirtió absolutamente toda la prueba. O sea, dijo, lo único que me hace ruido es la marca del maxilar. Y inclusive también dio una explicación. Dijo, bueno, la realidad, y dio el ejemplo. Primero, no pasa que no me quiero olvidar. Dijo que esto puede obedecer también a que una persona que se autoagrede de esta manera, cuando estira los chicotes, puede terminar hasta lesionándose o golpeándose ella misma. Pero no me quería olvidar de un tema donde se hizo hincapié de los segundos, los pesos sobre la tráquea, de que en 5 segundos, 2 segundos, Faría hablaba de kilos, segundos. La realidad, Losetti se sentó en ese lugar y sin la media nos mostró a todos, dijo, esto es fácil de hacer, y se enroscó 2 veces. Hizo... No, a Herrera no se lo permitieron, sacó la media y no se lo permitieron. Losetti sí, lo hizo con la mímica. Dijo, esto es... Sí, con la mímica, esto es fácil de hacer, y se lo enroscó 2 veces, hizo 2 nudos y tiró. Y a partir de ahí es donde había que empezar a contar los 7 segundos, o los 10, o los 5, o los 15. No cuando se empieza a enrollar, porque ahí sí no hay tiempo posible. Pero dijo, no, esto es así, al segundo nudo tiro, y a partir de ahí, en 5 o 7 segundos, entro en anoxia y me desmayo. Y aparte, el nudo hace, uno lo suelta, hace ¡tuc! Hizo este gesto y comprime por sí mismo, o sea, sin torniquete, sin la elasticidad de la media de nylon tiene esa particularidad. Entonces, desterró el tema de los segundos, de que no daban los tiempos, explicó lo del calcado de la trama, una auténtica clase de medicina forense. Nos dio Losetti. Y cuando ya la tesis suicida parecía que estaba ganando terreno, se le hizo hincapié, pero escúcheme, usted sabe que hay ADN del imputado en el dedo meñique de la víctima. No, de ninguna manera, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, no, porque eso, se los aclaró, le dijo, bueno, pero escúcheme, hay que concatenarlo eso, hay que atarlo, o sea, el ADN puede estar, hay que atarlo a lesión defensiva, cómo, dónde, en qué circunstancias. O sea, tuvo respuesta para todo Losetti. Y yo creo que si le preguntan al defensor si se tenía que volcar por una tesis, se volca por la tesis suicida. Esa es la imagen que por lo menos le quedó a esta defensa. Y entramos en el alegato que formuló el Ministerio Público, que se valió para sostener la acusación de nuestro asistido por la suma de indicios, más otros indicios, y arrancó con un indicio de culpabilidad. El indicio de presencia no era necesario, conviven, 54 años tiene Iglesias, convivió siempre con su madre. Indicio de culpabilidad. Entonces dijo que, hipotetizó que el mirá lo que me hizo, que le dijo a Marta Rox, es un indicio de la culpabilidad de él. Quedó pensando este defensor, mirá lo que me hizo. Iglesias no resuelve por sí solo nada, va a buscar a la vecina y dice, mirá lo que me hizo, mi mamá se suicidó. No, quedé pensando, el indicio de culpabilidad es que Iglesias le hubiera dicho a Marta Rox, mirá lo que le hice, y después averiguar si realmente la había matado. Eso es un indicio de culpabilidad. ¿Cómo? Mirá lo que me hizo. Es absolutamente normal. Mirá lo que me hizo. Mi mamá se suicidó, Dora se suicidó. Indicio de culpabilidad. Después también se hizo muy fuerte con el tema de la indiferencia que marcó el doctor Muria. Ya me expedí, no voy a
a retomar. Dijo, tuvo tiempo para arreglar todo, Iglesias, toda la escena del crimen. Losetti fue clarísimo, siempre algo de despelote hay, perdón la palabra, despelote, dijo, siempre hay desorden, no es que uno le pasa el doble nudo de la media y se queda quietito, no, hizo estos gestos, trato de cortar la continuidad del lazo. La continuidad del lazo se corta cuando uno se defiende y ese lazo es doble porque es doble, nos dijo. Es completo porque abarca todas las arterias. Y es continuo porque no hay intercalado, nadie intentó. Dijo Losetti, nadie se queda quieto. Algo hay, un vaso tirado, un pelo, algo. Hubo tiempo para arreglar todo. Iglesias, que no se sabe hacer un café con leche, tiene tiempo para arreglar una escena del crimen. Y llegamos a un tema del cual prefiero no explayarme mucho, porque si esta defensa tuvo la oportunidad de escucharlo y reescucharlo, tuvo tiempo para arreglar todo ante la hipótesis de que la señora haya querido escapar corriendo. Corriendo, dijo el fiscal. Casi que, al menos para esta defensa, casi una falta de respeto. O sea, que hipotetizar sobre la posibilidad de que la señora Gren se haya escapado de Iglesias corriendo es un auténtico disparate. No podía llegar de la cama al baño, Iglesias, Gren, se iba a ir corriendo. Y llegamos a la prueba del ADN. El ADN de la uña del dedo meñique de Dora Gren en la espalda del imputado, su hijo, porque resultó que en una pericia, este defensor participó de la ampliación indagatoria de Iglesias, y ya en ese momento, al notar el informe de Becerra, le hizo quitar la remera ante Vilma López. Pero estas son las improntas de las que hablan las lesiones de 12 a 48 horas. Sí. Y obviamente hizo ruido. Y ahí se va al dermatólogo y al cuerpo médico forense. Porque hasta ese día, esas eran las lesiones defensivas. 2 frutillas en la espalda de Iglesias, que son 2 angiomas que tiene hace 30 años. Pero bueno, fue de ese informe. Entonces, ¿qué vino? Sorpresa. Equinosis amarillenta, verdosa, en el final de su resolución, con signo de pregunta, una cosa extraña. Pero no, está el ADN en el meñique izquierdo. Entonces, ahí están las lesiones defensivas. No son las de los angiomas, no, ¿cómo nos vamos a equivocar con eso? No fue eso. Son esta equinosis en la espalda del imputado el día 24 de abril. O sea, si el día 24 de abril Iglesias tenía esa equinosis y ese rasgado, rasguño, arañazo amarillo, verdoso, como lo quieran llamar, ¿cómo estaría en la foto del día del hecho, ahora del hecho? Si eso estaba verdoso el 25 de abril, ¿cómo tenía que estar cuando están las fotos de Iglesias de espalda con los 2 angiomas que tiene él? Violeta, azul, negro, ¿qué color le quieren poner? Porque atar este ADN del meñique izquierdo a esa lesión es otro disparate. Y, por supuesto, se hizo una analogía, y ya voy terminando, señores jueces, no quiero agotar su paciencia, con la causa Mangieri. Gracias, señora presidenta. Es una analogía con la causa Mangieri y Ángeles Rawson, por el ADN, por los arañazos. Este defensor defendió a Mangieri en la causa de Mangieri, en la causa de Ángeles Rawson, donde fue condenado a prisión perpetua. Entonces, si algo vi fue de lesiones defensivas, ADN, material genético. Ángeles Rawson tenía ADN de Mangieri en 3 dedos. No, simplemente voy a hacer 2 minutos. Sí, 2 minutos acerca de las implicancias que tiene en una y en cada caso. O sea, Ángeles Rawson tenía ADN en 3 dedos, y en 2 de esos 3 dedos son los dedos defensores. Cuando uno lo agreden, los dedos defensores son los índices. Y Ángeles Rawson tenía ADN en estos 2 dedos, indubitado en uno y con menor
cantidad de material genético en otro, pero me voy al otro. ¿Me entiende lo que estaba diciendo, verdad? Tranquila, simplemente me voy al otro extremo. Tenemos a Alejandro Iglesias con una mancha del día 25, que compatible, que se quiere hacer un arañazo, es claramente una equinosis, es un hematoma. Mangieri tenía una veintena de heridas cortantes, longitudinales, en toda parte del cuerpo. Doctor, le vuelvo a repetir, usted ha sido defensor del señor Mangieri. Discúlpeme, señora presidente. No, simplemente quiero decir que no se puede comparar este ADN de un meñique izquierdo de una persona conviviente. Lo dijo Losetti, hay que concatenar ese ADN. O sea, no, hay que buscar el arañazo, dónde, cuándo. El ADN convivientes, una caricia, un abrazo, la acompañaba al banco, a hacer la compra, al baño, a la cocina, al dormitorio. Hasta resultaría ilógico que no hubiera ADN de Iglesias, llevándola para todos lados a su madre. Y terminamos, señor presidente, con el tema nos metemos con el tema del móvil. Su alegato, el fiscal dijo que el móvil no es necesario. Bueno, muy bien, está muy bien, la defensa hasta acompaña por ahí esa idea. Pero este defensor hizo lo inverso. Yo le voy a mostrar al tribunal una serie de móviles por los cuales Alejandro Iglesias no mató a su madre. Y no la mató, punto uno, dependía económicamente de ella. Alejandro Iglesias hoy no puede pagar las expensas del departamento donde vivía. O sea, había un complemento económico donde él tenía una dependencia que de ninguna manera tenía ningún móvil para asesinarla. Todos los testigos, todos, se adoraban, eran cariñosos. Sí, alguna discusión, obviamente, ¿quién no tiene una discusión? Se adoraban, vivía para su hijo, adoraba a su hijo. Dorita, hay que levantarse. Madre e hijo, una relación, se adoraba. Tercero, Iglesias no tiene otra relación afectiva importante fuera de su madre. Su hermana la tiene a 10.000 kilómetros. Era el único afecto importante de su vida, era su madre. Iglesias hoy, si este defensor no se acerca mensualmente a acercarle medianamente las cosas mínimas necesarias, no tiene a nadie cerca. Su madre era su cable a tierra. Señores jueces, para Iglesias es mucho mejor una madre viva, no una madre muerta. Iglesias necesita a su madre viva, hoy la necesita viva. ¿Para qué la iba a asesinar? ¿Por qué la iba a asesinar? Y como si fuera poco, también voy a sugerir los móviles que tenía Dora Hren para suicidarse. La mujer orquesta, de la que dieron cuenta todos los testigos, no podía ir del sillón al baño, no llegaba, se hacía encima antes. El tanque alemán, del que habló la hija, Hren, el tanque alemán, terminó en pañales socorrida por las vecinas. Una mujer dinámica, socialmente activa, recluida, terminó avergonzada, casi humillada. Lo verbalizó con distintos mensajes a distintas personas, de distintas formas. A todos les dio a entender que lo iba a hacer. Lo exteriorizó. Su hija ya tenía su vida afuera, no podía venir, y su hijo ya no tenía remedio. Entendió que no había forma, no iba a cambiar. Y por último eligió el día. Dora Hren se quiso ir de este mundo el mismo día que su madre. Por eso el venite ya del 4 de abril. Terminando, señores jueces. No hay, punto uno, no hay ADN de Iglesias en el cuerpo del delito, en la media de nylon. Explíquenme cómo la mató. Preguntó acá a los peritos, bueno, debería haber acrílico, nitrilo, creo que dijeron, látex, algo. Iglesias no tocó la media. Este defensor se lo preguntó 25 veces a lo largo de todo este proceso. En el penal, yo soy tu mamá, ¿qué tocaste? No, doctor, le toqué el pulso. Tocaste la media, voy a pedir ADN de la media. Doctor, pida lo que quiera, le tomé el pulso. Y esta defensa pide estas pruebas porque hablé de audacia al principio. No somos dos estúpidos que vamos a pedir pruebas para incriminar a nuestro defendido. La pedimos porque fuimos por la verdad real, por todo. Por eso el ADN de la media. Y por supuesto salió negativo, porque Iglesias no tocó la media.
2, el ADN que quedó en el meñique izquierdo de Dora Hrem de ningún modo se condice con lesiones defensivas ante un hipotético ataque de Iglesias. Ese ADN obedece a un sinfín de motivos. Y la más importante y la última, Losetti, delante de ustedes, pudo ser tanto una cosa como la otra. No agoten una sola vía, puede ser una cosa como la otra. El defensor le preguntó, ¿las relaciones son proporcionales? No, doctor, no es proporcional, es de acuerdo a la escena del crimen y algo tiene que haber y no hay despelote y no hay desorden y no hay nada, lo único, las lesiones del maxilar, pero así todo les dijo, puede ser una cosa como la otra. Si esto, señores jueces, no es un indubio pro reo de manual, de libro, de ejemplo de facultad, yo la verdad no sé qué hago defendiendo gente, pero voy a terminar acá y le voy a dar la palabra a mi distinguido colega codefensor que hará unas consideraciones finales en lo que respecta a la defensa de Iglesias. Gracias por la atención. ¿Por qué? Sí, doctora, yo voy a ir cerrando el alegato haciendo algunas apreciaciones. Y nosotros sostenemos, como defensores en todo momento, y más que nada para llegar a una sana resolución jurisdiccional, debemos tener en cuenta que las patas donde se debe cimentar esa resolución que les toca en cabeza a ustedes es la pregunta básica que nos hacemos todos los auxiliares de administración de la justicia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los móviles que tuvo en cuenta el señor representante de la vindicta pública, el porqué. Que ese sería, en definitiva, el porqué sería hasta la frutilla del postre de esa verdad real que se pretende llegar en cada debate donde se ventila cualquier tipo de imputación. Entre los móviles es dable destacar que a su vez intentó el Ministerio Público, y vanamente, introducir el religioso, introducir el móvil económico en un primer momento, cuando se lo indagó a Iglesias, cuando se somete voluntariamente a la declaración indagatoria, si estaba hecha la sucesión, no estaba hecha la sucesión, si había un problema de dinero, no había un problema de dinero. Le sumo hasta ese indicio, doctor, para desterrar cualquier tipo de posibilidad solapada que pudiera llegar a presentar Iglesias en esa imputación que le hace el Ministerio Público. No se puede mantener económicamente solo. Lo dijo la hermana, este estúpido, y perdón el epíteto que estoy utilizando, cuando lo estoy repitiendo textual lo que dijo la testigo. ¿Cómo? Perdón. Ella utilizó otro. No dijo estúpido. Dijo dos veces. Dos veces dijo. Bien. El epíteto fuerte que utilizó para con su hermano es porque justamente, y más allá de cualquier tipo de sometimiento profesional, sea por la doctora, por la licenciada Mioto o por el perito criminal, el perito del cuerpo médico forense psiquiatra que lo observó, es dable destacar que la propia hermana es quien convivió y sabía la relación, como dijo mi colega, de cómo era su madre y cómo era su hijo. O sea, su propio hermano y su propia madre. Entonces, nos debemos preguntar algo básico, que yo creo que es lo que se debe haber preguntado el Ministerio Público. ¿Cómo se llevó adelante esta acción que se le imputa a Iglesias? Porque ahí es donde reside la materialidad ilícita, porque si no, no podemos seguir avanzando, señores jueces. Es imposible livianamente sostener que Iglesias comete un hecho sin cuanto menos describírmelo. Lo explicó muy detalladamente tanto Losetti como el perito criminalístico, y ambos coincidieron, en lo que respecta a la escena en cómo se encontró y cómo debía haberse, dentro de la generalidad de los casos, haber quedado si hubiese sido un ataque deliberado por parte de Iglesias. Quedan dos, señores jueces. A ver, acá queda muy claro. Si este hombre hubiese tenido un ataque
o un brote psicótico hubiese dejado todo desacomodado, hubiese producido una masacre, y lo dijo Losetti con palabras muy claras. Señores, ¿por qué yo no me decanto por una postura? Porque no tengo 2 hinchazones, no tengo un palazo en la cabeza. Con estas palabras lo dijo el doctor Losetti. Entonces me lleva a pensar que pudo haber sucedido otra cosa. Entonces ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿cómo se llevó adelante esta conducta que pretende imputar el Ministerio Público Fiscal? Porque hasta el propio tanatólogo, desde su ciencia, lo contradice al Ministerio Público, porque explica muy claramente que si acá hubiese habido un ataque, como mínimo, no se trata de dejar rastros de ADN en el cuerpo del otro, sino que la primera reacción lógica desde su ciencia sería intentar, valga justamente el vocablo que voy a utilizar, obstruir el elemento compresor. ¿Qué significa? Y lo explicó con señales. Intentar sacárselo. Y eso no aconteció porque no existe en ningún momento una disolución de continuidad del surco. Al contrario, el surco fue a doble nudo y en ningún momento esa cuestión, esa impronta apergaminada que le preguntó la señora presidenta en su momento, es continua en todas sus partes. ¿Qué quiere decir? Que en ningún momento en que la media comprimió, se intentó cuanto menos sacársela, alejársela del cuello si hubiese sido atacada. Entonces, ahora bien, tengo que pasar a la parte jurídica, porque mi colega ya ha descrito todo lo que hace a la cuestión de hecho y prueba. Entonces, llegamos a, cuanto menos, un punto de partida. Nos preguntamos el dónde, el cuándo, y nos queda pendiente el cómo. El cómo no fue realmente evacuado durante las audiencias, no como pretende la acusación. Entonces, es dable recordarles que el artículo 8.2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige que para ustedes, señores jueces que deben impartir justicia, tienen que existir plena prueba para poder llegar a la resolución o cuanto menos acogerse a la pretensa de la vindicta pública. No lo dice tan solo el artículo 8.2. Ya hay jurisprudencia en relación a esto, desde el caso Cantoral Benavides desde el año 2000, y a su vez se ha hecho eco la Comisión Europea de Derechos Humanos en relación a lo que es la verdadera valoración de la prueba. No podemos sostener libremente, muy alegremente, que por el hecho de cumplir la función de Ministerio Público alcanza para decir acuso o no acuso. Porque ese es el primer error que existe, lamentablemente, en lo que hace a la funcionalidad del Ministerio Público. Si bien el artículo 120 de la Constitución Nacional le otorga el poder de ser el tutor, guardián, paladín de la acción penal, lamentablemente, y esto muchos integrantes del Ministerio Público obvian, tienen una obligación de resultado a diferencia de estos letrados. Y la obligación de resultado que les compete es que si van a acusar, tienen que tener los elementos suficientes para poder demostrar la autoría. No basta con una simple obligación de medio. La obligación de medio es el hecho simple de ser titular de la acción. Pero al momento de concretar la acusación, esa acusación es de resultado. Y acá el resultado no está. Ya lo decía el maestro Núñez en su Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en su página 193, cuando hablaba de la funcionalidad del Ministerio Público y de la defensa, o sea, de los sujetos del proceso, decía que los defensores estamos investidos hasta de un privilegio, que es poder triunfar en todo proceso penal hasta sin prueba. Porque esto se concatena justamente con lo que la funcionalidad que debe tener el Ministerio Público.
El Ministerio Público es el que debe promover, pero a su vez llevar el resultado. Ese resultado en cabeza del Ministerio Público no pudo ser concretado. No se alcanza, señores jueces, la certeza apodíctica que se requiere para esta etapa. Solamente basta revisar la filmación con audio del alegato del Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Fiscal hace una concatenación de indicios. Yo entiendo, los indicios vienen muy bien para la primera etapa, donde lo que se evalúa es simplemente el auto de mérito. Los indicios, sumados de una manera, hasta diría, casi aritmética, alcanzan para un auto de mérito. Pero para esta etapa no alcanzan, señores jueces, no alcanzan. Hablar de un indicio de responsabilidad penal, sí, doctora, no alcanza simplemente los indicios. Lo miro porque no lo tomaba, estaba mirando otra cosa antes. No alcanza porque tiene que ser analizado como exigió el Ministerio Público, lástima que después no lo llevó a cabo, como exigió a través del fallo 311 de la Corte, que deben ser analizados conglobantemente. Esos indicios, si no hay una prueba directa, deben ser analizados de forma conglobante, no sumatoria. Hablar realmente de un indicio de culpabilidad es volver a la etapa de Garófalo o de Ferri. Es decir, este señor a mí no me gusta porque tiene este aspecto apático, tiene este aspecto realmente que no me convence, pero decir que es culpable de un homicidio de su propia madre, donde no hay un solo elemento que conlleve a decir que previamente hubo algún tipo de discusión o un mal momento vivido con la madre, es realmente, señores jueces, es volver a la etapa de Ferri, es volver a Garófalo. O sea, hablar de un indicio de culpabilidad es retrotraernos a las peores épocas de nuestro derecho penal, que ni siquiera era liberal en ese momento. Entonces yo me pregunto, señores jueces, pero en serio me lo pregunto, ¿alcanza con demostrar el ánimo voluntarista de acusar y solamente acusar por el hecho de decir cumplo la investidura? Yo creo que no. Y voy a aclarar una cosa, la vehemencia con que este letrado siempre defiende no es una cuestión personal con el Ministerio Público, por el contrario, porque merece todo mi respeto. Pero la vehemencia con la que defiende es justamente por el compromiso forense que asume este letrado cada vez que asume una defensa. Esto quiero que quede aclarado como un impas simplemente en mi alegato. Volviendo al tema, señora Presidente. El onus probandi, como vengo diciendo, no le incumbe a esta defensa. En ningún momento esta defensa tiene que demostrar la no autoría de Iglesias. Y acá se nos ha posicionado en una situación en donde tenemos que mostrarles a ustedes lo mismo que les dijo el doctor Losetti. No nos cerremos en la generalidad y pensemos en la excepcionalidad. Más allá de los elementos probatorios que ya mi colega ha enumerado, es dable destacar que el elemento de defensa más importante que hubo acá, más allá de todos los profesionales, fue el del propio Iglesias. Porque Iglesias, si bien ejerce su acto de defensa, desde el momento en que decide someterse al interrogatorio, ese elemento constituye un elemento de prueba. Entonces, como bien dijo mi colega, todo lo que dijo Iglesias no fue controvertido, ni siquiera en el horario fue controvertido. No fue controvertido ni siquiera en el lugar, ni siquiera fue controvertido en el trato, no fue controvertido en ninguno de los extremos. ¿Y qué necesidad tenía Iglesias de declarar? ¿Había alguna necesidad de declarar? Por supuesto. Porque a pesar de esa apatía que presenta, como lo definí en su momento cuando lo tuvimos al doctor Murias delante, o indiferencia, como dice el doctor Murias, entendimos que Iglesias debía brindar la versión de realmente lo que había acontecido. Y obviamente, vuelvo a reiterar, no quiero caer en la estigmatización o las etiquetas por una personalidad que puede agradar o no agradar
a quienes lo observamos a Iglesias. Yo también, como letrado, observando a Iglesias, lo veo como que no le corre sangre. Pero eso no lo convierte en un homicida, señor presidente. En ningún momento lo puede convertir en un homicida a Iglesias el hecho de que este letrado pueda o no agradarle. Entiendo, por último, y volviendo al tema de los indicios, y que deben ser analizados conglobantemente, Malatesta ya sostenía que el indicio, en realidad, es que a partir de lo desconocido, todo elemento que vaya sumando, lo que va a permitir es despejar ese desconocimiento para acercarnos a una situación, cuanto menos, un poco más conocida. Y ese argumento indirecto, porque es indirecto en realidad, y ahí es donde intento, cuanto menos, hacer entender a vuestras excelencias que con esa sumatoria de elementos indirectos no podemos decretar la pena máxima que tiene nuestro Código Penal cuando ninguna prueba directa en contraposición a los indicios demuestran la autoría, materialidad y en cuanto mucho menos la responsabilidad por parte de Iglesias. ¿Qué es lo que se pudo reconstruir? Que aparece Dora Herns en el transcurso de la noche, porque yo ahora realmente hasta me planteo si el doctor Farías, con la cantidad de imprecisiones que tuvo acá, no pudo haber caído, valga la redundancia, en otra imprecisión con respecto también a la hora. No lo sabemos, doctores. Lamentablemente no lo sabemos. Fueron muchas las imprecisiones. El doctor Losetti, hasta yo diría en un acto de camaradería, trató de salvaguardar la situación diciendo que entendía que él tenía un trabajo más distendido, que tenía más tiempo para observar, mayor luminosidad, que trabajar en la escena del hecho constituía a veces trabajar a la premura, trabajar rápido, en no buenas condiciones. Una buena lectura de todo esto intentó ser un buen colega, porque realmente lo que hizo fue un paseo académico, como dijo mi colega, fue realmente un paseo académico. Entonces, realmente hasta la hora ya no sé si es la correcta o no. Yo, señores jueces, sí, lamentablemente, tengo que entender que por parte del Ministerio Público Fiscal la premisa que sostenía Vélez Mariconde en su tratado de Derecho Procesal, en sus 7 tomos, cuando hablaba de la funcionalidad, creo que acá no se ha visto completada. No estaba obligado el Ministerio Público Fiscal, no es un perseguidor a ultranza. Y yo creo que acá, evidentemente, en el fuero íntimo del Ministerio Público Fiscal han quedado dudas. Yo estoy convencido que le han quedado dudas. Y que a veces prima la funcionalidad por encima del convencimiento. No hay elementos realmente para sostener que esto fue un actuar por parte de una tercera persona. Ya fueron destruidas y desbaratadas cada una del informe con el que pretende hacerse fuerte, que es el de Foja 128. No existen manchas hemáticas. O sea, creer en la... Es que es muy fuerte decir pueril, pero es infantil lo que ha dicho el doctor Farías. Por la incidencia de la foto no veo la mancha en la morguera, o sea, en la camilla de la morgue. Todos vimos esa fotografía en color. Hay ausencia de desorden. Y esos son los indicios negativos que conllevan
a desbaratar la construcción lógica del Ministerio Público. Hay ausencia de motivos, por más que sea la frutilla del postre. Hay una ausencia de personalidad psicopática. Hay ausencia de brote psicótico. O sea, no hay ningún elemento que permita sostener el ataque deliberado por parte de Iglesias. Y por último, simplemente voy a poner de manifiesto especialmente algo que dijo el doctor Losetti. No existió elemento que vulnere la voluntad para tener a la persona a disposición para poder hacerle el doble nudo con el lazo. Porque, y ahí explicó, que ninguna persona se somete voluntariamente a ser estrangulada. Cuando se le preguntó concretamente si existía, dijo que histopatológicamente no había ningún indicio de un reductor de la voluntad. Entonces, si no hubo elemento que violentara moralmente a la persona para prepararla, como preguntó la señora Presidente en su interrogatorio, y si tampoco hubo elementos de acción mecánica, física, directo contra la persona, porque no existe un solo elemento que así lo acredite, y ante la ausencia de elementos que nos lleven a pensar en una defensa, lamentablemente a este defensor no le queda otro camino que sostener que existió un suicidio. Y ni tan siquiera por el artículo 3 del indubio pro reo, o sea, de que es escabroso, me lleva al convencimiento, por todo lo que hemos dicho, de que esto fue una acción autoinfligida por parte de la señora Hess. Tengan presente, señores jueces, que en caso de no acoger la tesis sostenida por esta defensa, mantenemos la reserva, por un lado, o la protesta de recurrir a casación, y por otro lado la reserva del caso federal en los términos del artículo 14, 15 de la ley 48, y gracias por su paciencia. No, por favor, doctor. Doctor Marina, ¿usted quiere hacer alguna referencia? Simplemente que por el amplio derecho de defensa que siempre se ha sostenido y demás, yo creo que esas afirmaciones que ha hecho el señor defensor solamente Sobre el micrófono, por favor. Tienen sustento en sus propias manifestaciones. Perdón, ¿cuáles son las afirmaciones a las que usted... En cuanto a la falta de mantener directamente una acusación, de que yo tengo dudas y demás, las considero directamente que están dentro de la posibilidad del derecho de defensa, pero solamente argumentadas por él, mantenidas por él, y respeto ese derecho que creo que es fundamental. Nada más, señora Presidenta. Gracias por haberme dado la palabra. Al respecto. No tengo nada que decirle. Bien. Muchas gracias. Cerramos aquí la audiencia hasta la oportunidad ya citada el día 19 de junio a las 14 horas. Una flagrancia.